Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo tema del curso de Psicología General. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la personalidad, eh, su diferencia entre los otros conceptos, tales como el temperamento y el carácter. También dentro de esta clase voy a estar compartiendo también un par de teorías que hablan acerca de la personalidad. En la primera, la teoría de la personalidad según Raymond Cattell, que se le conoce como la teoría de los 5 factores o el Big Five. Y también desde el punto de vista biológico vamos a estudiar una de las teorías más antiguas que hablan acerca de cómo se conforma la personalidad y las diferencias que se pueden expresar a través de rasgos conductuales visibles. Estamos hablando de la teoría humoral de Hipócrates. Por lo tanto, pues presten atención, tomen un cuaderno, un lápiz en donde hacer apuntes y pues si desean tener una referencia pueden usar la guía de trabajo del curso en la cual está descrita las actividades a realizar. Así de que comenzamos. Vamos a hablar en este momento acerca de lo que es la personalidad, temperamento y carácter. Vamos a entrar entonces a definir estos tres conceptos, eh, la personalidad, temperamento y carácter. Dicho de paso, estos son tres conceptos que en psicología se usan para expresar maneras de pensar y de sentir, por lo que están muy relacionados, pero esta gran afinidad hace que sus significados se confundan demasiado a menudo. Para tratar de usar los términos de personalidad, temperamento y carácter con criterio, vamos a tratar de delimitar y de mencionar en estos tres términos de manera sencilla. Para ello, antes de comenzar a ver sus diferencias, hay que tener claro que temperamento y carácter son dimensiones de la personalidad, es decir, ambos son los componentes esenciales de esta última. Vamos entonces a entrar a hablar de lleno del tema del temperamento. El temperamento, cuando hablamos de ello, nos estamos refiriendo a aquella parte innata, o sea, que nacemos con ello, de nuestra personalidad determinada por nuestra herencia genética. De ahí que sea considerada como la dimensión biológica e instintiva de la personalidad. De hecho, es el factor de la personalidad que antes se manifiesta. En los bebés ya es posible distinguir diferentes tipos de temperamento, así, dependiendo de su tendencia a sentir y manifestar emociones positivas o negativas y un buen humor, se les puede considerar niños más o menos fáciles o difíciles en términos conductuales. En uno de los tantos investigaciones que han hecho varios profesionales, podemos hablar acerca de María Pilar Quiroga. Ella resalta las ventajas a la hora de predecir cuáles son las reacciones de los bebés y saber qué estilo de crianza es el más adecuado emplear en cada caso particular. Así, los niños fáciles se adaptan bien a la mayoría de estilos parentales, mientras que los difíciles requieren de mayor trabajo y esfuerzo por parte de los adultos. Por ejemplo, los que tienen mayor temperamento necesitan que se establezca unos límites como los que impone el estilo autoritario, pero no serían capaces de aguantar la presión que conlleva a su vez esta manera de educar. Al ser de origen genético y fruto de la constitución heredada, el temperamento es difícilmente modificable, manipulable o cambiado por las consecuencias. Siempre, de alguna manera, existirá esa tendencia, aunque no es menos cierto que podamos hacer con recursos para potenciar o inhibir esa manifestación. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un iceberg, siempre formaríamos parte de la porción sumergida, pudiendo ejercer cierto control para modificar cómo se manifiesta en la porción descubierta. Existen teorías que desde la antigüedad han tratado de explicar el temperamento. Una de ellos es la de Hipócrates, que en antigua Grecia,
Este médico consideraba que la personalidad como el estado de salud de la persona dependían del equilibrio entre 4 tipos de sustancias: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre, la cual él llamó como humores o sí, fluidos humorales o humores corporales. Pues él distinguió 4 clases: colérico, o sea, el que está en influencia de la bilis amarilla; melancólico, bajo la influencia de bilis negra; flemático, bajo la influencia de la flema; y sanguíneo, bajo la influencia de la sangre. Pero esta teoría lo vamos a entrar a ver más adelantito en esta clase. Así de que vamos a hablar de la otra parte o del otro concepto de la personalidad, que se le conoce como carácter. Este es el componente de la personalidad que engloba el temperamento, o sea, la constitución heredada, y al conjunto de hábitos educativos y relacionales que han sido aprendidos por la persona. Es decir, es un aspecto tanto innato como adquirido. El carácter es la parte de nosotros que viene determinada por el ambiente. Además, es consecuencia de las experiencias e interacciones sociales en la vida y de la que obtenemos cierto aprendizaje. Así que todos estos hábitos influyen en nuestro temperamento y predisposiciones biológicas y los van modulando, variando, afinando y conformando nuestra personalidad. Por lo tanto, el origen del carácter es natural. Es menos estable que el temperamento. El carácter, al no ser heredado, no se manifiesta totalmente en las etapas iniciales del desarrollo evolutivo, sino que va pasando por distintas etapas hasta que alcanza su máxima expresión en la adolescencia. Por tanto, es modificable y susceptible de ser cambiado, por ejemplo, mediante la educación social. Hoy en día este término suele confundirse de manera frecuente con el de la personalidad, de forma que con frecuencia se suele usarse indistintamente. Ya empezamos a ver entonces la diferencia entre lo que es el temperamento y el carácter. Ahora hablemos de la personalidad. La personalidad lo conforman 2 elementos importantes: biología y ambiente. Veamos. La biología es el resultado de sumar carácter, o sea, la personalidad es el resultado de sumar carácter, temperamento y hábitos aprendidos, y además que se refleja a través de la conducta. Es decir, engloba ambos aspectos. Es quizás esta cohesión lo que permite dilucidar de forma más clara la diferencia entre personalidad, temperamento y carácter. De ahí que no se pueda considerar solamente fruto de la herencia genética y también consecuencia de las influencias ambientales a las que está sometido el sujeto. La personalidad es un distintivo individual, por lo tanto es característica de la persona. Además, según numerosos estudios, permanece estable a lo largo del tiempo y en las situaciones. Vamos a ir definiéndolo desde el punto de vista de la psicología. La personalidad se define así: conjunto de emociones, cogniciones y conductas que conforman el patrón de comportamiento de una persona. Fíjese bien, emociones. Todos sentimos emociones: tristeza, alegría, ira, aburrimiento, asco y muchas otras emociones, tanto las básicas como las anexas. Pues hay algunos teóricos, pues unos dicen que son 6 emociones básicas, otros dicen que son 9 y otros dicen que son 12. Eso va a depender del punto de vista que así tenga cada teórico. Habla también de las cogniciones, o sea, de lo que conoce y de lo que ha venido aprendiendo alrededor de su crecimiento y desarrollo. Y las conductas, o sea, todo aquello que se observa, que conforma el patrón de comportamiento de una persona. O sea que a través de cómo usted se expresa sus emociones, cómo usted se desenvuelve en diferentes ámbitos y se refleja a través de su conducta, se va a poder determinar la personalidad. Por ejemplo, en este caso sabemos que la personalidad es un conjunto de procesos que interaccionan entre sí y se autorregulan conformando un sistema dinámico.
Las dos definiciones más empleadas y aceptadas en psicología son las siguientes. En primer lugar, encontramos la de Hans Eysenck en el año 1947, que indica de la siguiente manera. La personalidad es la suma total de los patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo determinado por la herencia y el ambiente. Suma total de los patrones de conducta actuales y potenciales de un organismo determinadas por la herencia y el ambiente, tal y como las habíamos indicado. También está la de Mitchell en 1976, donde él indica que la personalidad son los patrones típicos de conducta, incluidos las emociones y los pensamientos, que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de la vida. Pues cabe destacar, jóvenes, que no existe una definición unitaria ni clara de qué es la personalidad, ya que es un sistema complejo y existen tantas definiciones como autores y corrientes. Cada filosofía o teoría ha proporcionado su visión y concepto parecidos entre sí en sus matices. Todas tienen algo en común. Consideran que en la persona existe un cierto patrón que la lleva a comportarse de una manera parecida en situaciones similares. En este patrón entrarían en juego una serie de variables que le darían forma. Según la corriente, estas variables reciben un nombre u otro, característica, asunto, partes, rasgos, entre otros. Lo esencial es de que la riqueza de la psicología de la personalidad radica en todas estas aportaciones, teorías, estudios e investigación, junto a la integración de todas ellas. A modo de ir concluyendo, podríamos decir que la personalidad, temperamento y carácter son conceptos diferentes y precisamente en esta diferencia se encuentra parte de su riqueza y valor para entender e intentar predecir a través de ellos nuestros comportamientos. Y con esta frase pues finalizo esta primera parte del tema, que es de la personalidad. El carácter es simplemente la personalidad evaluada desde el punto de vista ético. Eso va a depender también de la influencia cultural y social en la cual muchas personas están involucradas. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de dos teorías de la personalidad y la primera que vamos a abordar va a ser la teoría de los 5 factores según Raymond Cattell. Muy bien, entonces vamos a ahondar en esta teoría de los 5 factores de la personalidad. En este caso, este es el estudio de la psicología de la personalidad, conocido más como modelo de los 5 grandes o Big Five en inglés. Este es un patrón en el estudio de la personalidad que examina la estructura de esta a partir de 5 elementos amplios o rasgos de personalidad, que también se le puede llegar a conocer como dimensiones de la personalidad. Rasgos de personalidad, los 5 grandes. Estos elementos constitutivos fueron reportados durante un estudio sobre los descriptores que hacían unos individuos sobre la personalidad de otros. Un ejemplo, Goldberg en el año 1993, y este es uno de los modelos sobre los rasgos de personalidad más reconocidos a nivel mundial. Los 5 grandes rasgos de personalidad, también llamados factores principales, suelen recibir los nombres factor O, apertura a las nuevas experiencias, factor C, responsabilidad, factor E, extroversión, factor A, amabilidad y factor N, neuroticismo o inestabilidad emocional, formando así el acrónimo OCEAN. Cada uno de los rasgos está constituido por un conjunto de rasgos de personalidad más específicos. Por ejemplo, el factor E, extroversión, que incluye cualidades concretas como la búsqueda de emociones, la sociabilidad y el optimismo. El modelo de los 5 grandes que desarrolló Raymond Cattell, que pueden ustedes observar en esta fotografía, pretende describir la personalidad y las
las profesionales de la psicología han ido aportando nuevas evidencias y enfoques a través de los años, diferentes metodologías para analizar estos rasgos de personalidad de cada individuo. Pero vamos entonces a entrar a conocer de lleno en sí lo que son los 5 factores que Raymond Cattell propone en esta su teoría. Existe un cierto acuerdo entre los expertos en personalidad en afirmar que la personalidad puede categorizarse en estos 5 grandes rasgos que fueron descritos en la teoría que vamos a ver a continuación. Y la definición de cada uno de ellos es la siguiente. Factor O. El factor O se titula como apertura a la experiencia. Este muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. La persona abierta a la experiencia tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética y es consecuente con sus emociones y la de los que le rodean. Prefiere romper con la rutina y suele poseer conocimientos sobre amplios temas debido a su curiosidad intelectual. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o cerrazón al cambio. Los individuos que pues puntean bajo en este factor tienen intereses más convencionales, disfrutan de lo más sencillo, más que de lo complejo, son ambivalentes y sutiles, suelen observar las ciencias o el arte como disciplinas poco prácticas, prefieren la familiaridad a lo novedoso, son moderados y apegados a la tradición. Vamos a conocer entonces el siguiente factor, que es el factor C, que se titula responsabilidad. Esta se refiere a cuán centrado está el sujeto con sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación con el factor C es un individuo organizado, con capacidades de concentración, que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. Vamos a conocer el factor E, que se relaciona a la extraversión. Esta define que el grado en el que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía con contextos sociales. Dicho de otro modo, el factor E examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás, entre otros. Su opuesto es la introversión, que se caracteriza en personas reservadas que a menudo son tachados de antipáticos, suelen ser ciertamente independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. Los introvertidos prefieren estar solos y no les agrada formar parte de bullizos de gente, lo cual no quiere decir que sean menos felices. Frecuentemente se muestran tan animados como el que más en círculos estrechos de amistad. Son más reflexivos que los extrovertidos y tienden menos a la acción. Vamos a hablar entonces del factor A, que se relaciona a la amabilidad. Este es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos, tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, se muestra humilde y sencillo y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Cuando hablamos de empatía nos estamos refiriendo a aquello que una persona tiene como capacidad de sentir lo que los otros están pasando o están sintiendo. Como quien dice, ponerse en los zapatos de los demás. En este caso, la persona amable, ya sabemos, es muy confiada en la honestidad de los otros. Vamos entonces a conocer el factor N, la estabilidad emocional. Esta define en qué grado una persona afronta sin problema las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy proclives a sentir rabia o a enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de la personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sosegadas, ¿verdad? Entonces, ya conocimos en este momento lo que es esta teoría de la personalidad, de los 5 factores o Big Five según Raymond Cattell. Pasamos entonces a conocer la siguiente teoría, que es la teoría de los 4 humores de Hipócrates. Esta es una de las primeras teorías que trataron de explicar el temperamento de los humanos. Aquí debemos de tomar en cuenta la diferencia con la teoría anterior que acabamos de escuchar o ver.
En la teoría anterior habla específicamente de la personalidad desde el punto de vista de la psicología y del aprendizaje, asociándolo más al área laboral, ¿verdad? En el caso de esta teoría, pues fueron de las primeras que intentaron explicar mucho de los rasgos físicos y conductuales del ser humano. Pero antes de eso, Hipócrates lo utilizó para darle tratamiento a muchas personas que se enfermaban de ciertas complicaciones. Pues entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Como sabemos, la psicología es una de las ciencias más jóvenes, pero no significa que no se haya venido gestando a lo largo de los años, podríamos decir incluso desde hace muchos milenios. De hecho, algunas de las grandes preguntas que se le intenta dar respuesta empezaron a generar teorías hace más allá de 2000 años. Pero nos tenemos que remontar hacia el siglo V antes de Cristo en la antigua Grecia, que fue la cuna de lo que se convertiría en la civilización occidental, y ya se empezaban a fraguar teorías sobre por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. En realidad, esta clase de propuestas teóricas también han aparecido antes en otras zonas del planeta, pero el caso griego fue de especial importancia porque ahí se reunían los avances técnicos de Asia, Egipto, con la filosofía y la potente actividad cultural y filosófica de la zona. Grecia era una región en la que el conocimiento se divulgaba de un modo mucho más libre. Por ejemplo, en el Imperio Persa, en la que la enseñanza de la escritura estaba muy centralizada y se utilizaba básicamente para el comercio y la administración. Eso explica por qué en tan solo 3 siglos la antigua Grecia pudiese llegar a ser un referente del desarrollo de la filosofía y las ciencias, en su fase más embrionaria, obviamente. Pero la ciencia griega, al igual que lo que ocurría en otras partes del mundo, estaba mezclada con las religiones y una visión del mundo y aún muy fundamentada en viejos mitos. Esto es lo que explica la aparición de la teoría de los 4 humores. Bueno, hablemos entonces, ¿qué es la teoría de los 4 humores? Originariamente, la teoría de los 4 humores, propuesta por primera vez por el médico griego Hipócrates, se basa en el supuesto de que el cuerpo humano está compuesto por 4 sustancias básicas, que le vamos a llamar humores, y que los equilibrios y desequilibrios en las cantidades de estas sustancias en un organismo determinan la salud de este. Estos humores se correspondían a los elementos aire, fuego, tierra y agua, que unos años antes habían sido señaladas por el filósofo Empédocles como las materias primas de todo lo que existe. Así pues, la teoría de los 4 humores no estaba aislada del modo en el que se entendía la realidad en la antigua Grecia, sino que entroncaba con una creencia sobre el origen del planeta y del cosmos en general. Supuestamente toda la realidad era una combinación de diferentes cantidades de estos 4 elementos. Y de ahí surgía la teoría de los 4 humores. Las propiedades de estos 4 elementos a su vez se reflejaban en las características de los 4 humores que según Hipócrates fluían en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuáles son estos 4 humores? Cada uno de ellos expresa características físicas concretas en la línea de pensadores de la época que intentaban describir la realidad a partir de las propiedades cotidianas y fácilmente identificables materialmente. Vamos a explicar muy por encima cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la bilis negra, que esta sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad. La bilis amarilla, que era el humor correspondiente al elemento del fuego y sus cualidades eran la calidez y la sequedad. La sangre, la sustancia vinculada al elemento del aire, cuyas propiedades eran la calidez y la humedad. Y por último, la flema, que era la sustancia relacionada con el agua, cuyas propiedades son el frío y la humedad. Bueno, para Hipócrates y una buena parte de los médicos que asimilaron las teorías del primero durante los siglos posteriores, la teoría de los 4 humores ofrecía una base sobre la que trabajar en medicina. Y aunque fuera muy precaria, de este modo, muchos tratamientos para enfermedades consistían en modificar la dieta de los pacientes
modificar la dieta de los pacientes, de modo que ingiriendo ciertos alimentos sus niveles humorales se pudieran equilibrar. En algunos casos se realizaban sangrías para que los pacientes perdiesen líquido con el mismo propósito. Para esta base, para la medicina, no fue lo único que surgió a partir de la teoría de los 4 humores. Algunos pensadores la expandieron para que fuese capaz de explicar no solo la salud de las personas, sino también las tendencias de su conducta y de su vida mental. Entre estos investigadores destacó Galeno de Pérgamo, un médico y filósofo romano nacido en el siglo II después de Cristo. Vamos entonces a conocer las ideas de Galeno. Para Galeno, los desequilibrios en las cantidades de humores tenían una influencia en el modo en el que pensamos, sentimos y actuamos. Dicho de otra manera, sus proporciones eran la base del temperamento de las personas. De manera natural, cada individuo tiene unos niveles de humores que en muy raras ocasiones son totalmente desproporcionadas. Y eso es lo que explica las diferencias de personalidad. Cuando, por ejemplo, cuando predomina el humor de la bilis negra, creían que la persona tendía a ser melancólica y con tendencia a la tristeza y la expresión de emociones intensas, mientras que los individuos en los que hay mayor proporción de flema que del resto de sustancia, su temperamento se caracterizaría por su tendencia al análisis racional de las situaciones y su facilidad para mantener la calma. Tal y como hemos visto, según esta visión humoral del ser humano, la salud se encontraba en el equilibrio de esta sustancia. La lógica de los equilibrios entre elementos fundamentales era muy frecuente en esas épocas. Se creía que algunas enfermedades o situaciones especiales podían hacer que esta proporción creciese, agravándose la salud de la persona y haciendo que su temperamento se volviese más extenso y discordante respecto a la manera de ser de los demás. Entonces vamos a ir conociendo los nombres que aportó Galeno a la teoría de Hipócrates. Hablemos entonces del primer humor, que es el sanguíneo. Este pues le correspondía a personas alegres y optimistas con tendencias a expresar su cariño por los demás, con seguridad en sí mismas. Este correspondía a la sustancia de la sangre y su elemento de la tierra era el aire, que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Hablemos entonces del melancólico. Este temperamento definido por la presencia de una gran cantidad de bilis negra, su temperamento asociado es la tristeza, con sensibilidad artística y fácil de conmover. El elemento de la tierra con la cual se asocia es la tierra. Hablemos entonces del flemático. Correspondiente al humor de la flema, las personas asociadas a este temperamento serán frías y racionales, y al elemento de la tierra con el que se asocia es con el agua. Y tenemos entonces el último de los humores, que es el colérico. Este temperamento es relacionado con la bilis amarilla y este se expresaría en personas apasionadas, de enfado fácil y con una gran energía. Y el elemento de la tierra con el que se asocia es el fuego. Por lo tanto, la teoría nacida con Empédocles e Hipócrates y expandida por Galeno fue uno de los pilares de la medicina hasta la época del Renacimiento. Más allá de esta etapa histórica, sin embargo, ha servido de inspiración a algunos psicólogos interesados por el estudio de las diferencias individuales y la personalidad, entre ellos Hans Eysenck. Hay que tener en cuenta que este sistema de clasificación no tiene valor científico. En todo caso, puede servir para inspirar a la hora de desarrollar teorías e hipótesis que, con el tiempo, lleguen a contar con evidencia empírica a su favor. Entonces, hasta aquí hemos llegado al final de la descripción de estos 3 temas en su parte teórica. No olviden asistir a las clases, ahí es en donde ampliamos y explicamos cada uno de este contenido teórico.
Si tiene alguna otra duda, para aquellos que no saben cuáles los códigos de mis clases, pues pueden preguntarle a un profesional de la psicología que bien le puede ampliar. Y si pues tienen algunas preguntas, pues yo con gusto se los puedo responder en la caja de comentarios. Que tengan un maravilloso día, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.